copa en la Biblia siempre representa la ira de Dios, el juicio de Dios. Y él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Hágase en mí tu voluntad. Y ese debe ser el pensamiento de cada hermano, de cada hermana, vivir para hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que te cueste. Digan lo que digan, lo entiendan o no lo entiendan, siempre debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Y con este pensamiento en la cabeza, le invito a que se pongan sobre sus pies para que junto conmigo leamos el Mateo capítulo 21, que es el texto base que le da inicio a los últimos días de Jesús, la cronología, la última semana de Jesús, cuando Jesús entra en Jerusalén a ser muerto por cada uno de nosotros. Vamos a leer en la Reina Valera de 1960, Mateo capítulo 21, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis un asna o un burro atada y un burrito, un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y este pensamiento quiere que ustedes mediten, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Después de pie oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú viviste, oh Dios, para hacer la voluntad de tu Padre. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, imitarte. Vivir como tú viviste y vivir para la honra y gloria de Dios. Ayúdanos pues a través del Espíritu Santo que mora en medio nuestro y que está aquí hoy en esta mañana. Permítenos entender tu palabra, vivirla, aplicarla en nuestros corazones y hacer sal y luz en medio, Señor, de este mundo tan corrompido. Oramos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. Como decíamos, señores, este pasaje bíblico le da lo que es el inicio a la última semana de Jesús en la tierra. E inicia precisamente con esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice la palabra que cuando entraban a Jerusalén, cuando vemos Jesús, lo que hemos estudiado en los evangelios, en numerosas ocasiones le había prohibido a sus discípulos, inclusive a los demonios, quién él era. En un momento él sacó unos demonios y los demonios iban a decir, tú eres Jesús. Y él los reprendió para que se callasen. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Jesús. Pero en esta ocasión Jesús permite que le reconozcan y que lo asistan como él era, como el rey. Por eso Jesús no mandó a callar a nadie cuando estaba entrando a Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque Jerusalén es una ciudad muy importante, que Dios escogió esta ciudad. Inclusive la Biblia habla en Apocalipsis
de la nueva Jerusalén. Jerusalén también, Sión, donde estaba también la capital política religiosa de Israel, pero también donde estaba construida el templo. Era una ciudad muy importante que cuando ellos llegaron a la parte oriental del Monte de los Olivos, en Bejabet, que era la casa de los olivos verdes, y a Betania, que era la ciudad de los pobres, de los humildes. Desde allí entonces contempla a Jesús y entra a Jerusalén con una encomienda clara a sus discípulos, versículo 2, diciendo: id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis un asna. ¿Cómo estaba el asna? No era algo que se iba a hacer, y era algo que ya estaba. Y hay un verbo ahí que está imperfecto, pretérito perfecto, de que no era algo que se iba a ejecutar ni que se iba a comenzar a hacer, sino era algo que ya estaba realizado, que habla de la deidad de Dios, habla de la provisión de Dios. Esa asna ya estaba atada, lista y preparada para que se cumpliese el propósito de Dios. Dios había, desde antes de la fundación del mundo, provisto esa burra, ese asno, para que cabalgara, para que llevara sobre su lomo al Rey de Reyes. Y con esa asna se cumple el texto que Giri leyó en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Hermano, todo lo que está en la Biblia, todas las promesas que están en la Biblia se han de cumplir. No importa el tiempo que se tome para su cumplimiento, pero llegará el kairos, el tiempo de Dios, para que se cumpla en tu vida. En la Biblia hay muchísimas promesas que están ahí escritas para nosotros y que se han cumplido en Cristo, y que nosotros debemos adueñarnos, poseerla, para comenzar a sentirla y a vivirla. ¿Usted sabe por qué no lo hacemos? Porque no creemos. Pero hay promesas en la Biblia que están ya cumplidas en nosotros, y hay otras que se han de cumplir, donde nos declaran a nosotros, como victoriosos, como bendecidos. La Biblia nos llama a nosotros hijos de Dios, que somos bendecidos, pero vivimos muchas veces como un pordiosero, porque no creemos en las promesas de Dios. Lo que relata esta historia de que la burra estaba atada era una promesa que se había hecho, una profecía que se había hecho muchos años atrás, que narraba cómo el rey iba a entrar a Jerusalén. Y quizás los judíos conocían esas promesas. Los judíos hace tiempo que estaban esperando un redentor. ¿Pero un redentor de qué? Del sistema romano, del sistema político romano, de que los romanos estaban haciendo de los judíos unos esclavos, los estaban maltratando con los impuestos, con las reglas, con las leyes. ¿Y qué esperaban los judíos? Un libertador, un Mesías, alguien que los sacara de ese régimen, vamos a decir, de Hitler, de Trujillo, de Somoza, de esos dictadores. Ellos esperaban un redentor, ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un Mesías. Pero que viniera un burro. Un burro. Yo espero un hombre que venga un caballo, con una espada grande, con un ejército, que entre a pelear, que entre a liberarme. Pero ese era el pensamiento del pueblo judío, no el pensamiento del rey que entraba a la ciudad. Quizá ellos querían un libertador del régimen político que imperaba en la época. Pero ¿qué vino el Señor a entrar? ¿Qué quería el Señor cambiar? ¿Lo externo? Pero Dios quería enviar a su Hijo a cambiar el corazón. Acuérdense que en la última prédica le dije que el problema del hombre está en el corazón del hombre. Y que esa ingeniería, esa estructura, ese plano, ese diseño, solamente lo podía ejecutar Dios. Por eso, la obra de la redención, la obra
de la salvación le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo, a Dios. ¿Por qué? Porque era el único que podía ejecutarla. Lo que Jesús vino no fue a sacar a los romanos. No fue a decirle a los romanos, ustedes son más malos que mi pueblo. No. Tanto los romanos como los judíos eran malos. ¿Por qué? Porque estaban alejados de Dios. Y su corazón estaba corrompido. ¿Qué quería Dios entonces con su muerte de su hijo en la cruz del Calvario? Cambiar el corazón del hombre. Acercar al hombre a Dios. A darle vida al hombre. Porque él dice Efesios capítulo 2 que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Por eso las expectativas no se cumplieron en el pueblo con relación a Jesús. Porque al poquito rato de recibirle, lo agarran y lo meten preso. Y yo voy a seguir a un hombre que ya lo meten preso sin tirar un tiro, sin tirar una sola puñalada. Ya está preso. No, pues ese hombre a mí no me representa. Mátenlo. Porque que yo quiero que venga un caballo con un ejército detrás, que venga tirando tiros y con una espada alimada, vacía, a tirar puñalada para adelante. Pero él vino un asno. Dice Zacarías 9:9, reflejado aquí en Mateo capítulo 21, versículo 5. Decía la hija de Sión a Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti manso. ¿Qué le recuerda esa palabra? Manso. El sermón del monte. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los de humilde corazón. Esas son las características que describen a este rey que viene sentado sobre este asno. Manso. Y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La mansedumbre no la representa el asno, sino que va encima del asno. Cuando un rey, en la época del Antiguo Testamento, entraba a una ciudad, entraba de dos maneras: o a caballo, en son de guerra, para imponer su ley, o entraba humilde, pacífico, tranquilo, para denotar que vengo en paz. Jesús entró a Jerusalén en paz. Y la montura que cabalgaba era un asno. Manso, tranquilo, no caminaba, no corría mucho, no era un instrumento, estrategia de guerra, sino que era un animal que le decía a ese pueblo que ese rey viene en paz. Yo no vengo a subyugar al pueblo. Yo vengo a establecer la paz. Mi imperio, mi reino es sobre la paz, no sobre la guerra. Pero impondré mi ley con humildad. Manso. Dice que entraba manso, dice el profeta Zacarías. Manso y sentado sobre esa asna. Asna que estaba atada, dispuesta para los propósitos de Dios. Y que Jesús le dijo: vayan, búsquela, que está atada. Y si alguien le dice: ¿qué ustedes están haciendo? Díganle que el Señor la mandó a buscar. Y que se la va a devolver más tarde. Sucedió tal y como Jesús lo había establecido. Mandó a sus 2 discípulos, buscaron el asna, estaban con su burrito chiquito al lado. Cuando la desataron: ¡ay, ponte, llévame eso! Tranquilo, que el Señor la mandó a buscar. Punto y se acabó. No hubo que darme explicación. ¿Por qué? Porque eso estaba predestinado para Jesús. Y tenía que cumplirse tal y como Dios lo había predestinado. Para que cabalgara, para que montara sobre su lomo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quiero reiterarle, las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Hay muchas que ya se cumplieron y que nosotros debemos aferrarnos a ellas y comenzar a vivirlas. Y hay otras que han de cumplirse más adelante. Pero vamos a aprovechar lo que tenemos. Vamos a comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios, victoriosos, porque Jesús ya nos dio la victoria a nosotros en la cruz del Calvario con su resurrección.
Jesús no se quedó en la cruz. Hay un papelito que yo pensé que era un loto. Cuando yo entré, yo, pero ¿a quién se le quedó este loto sentado aquí? Porque tiene los mismos colores del loto. No es que yo lo he jugado, claro que yo lo he jugado. No le voy a hablar mentira. Pero tiene los mismos colores del loto. Y cuando yo veo este papelito ahí, pero Dios mío, por ahí este loto. No. Pero eso nos invita a nosotros a celebrar que la resurrección de Cristo. Cristo no se quedó en la cruz. Yo no celebro la Semana Santa viendo a Jesús en la cruz. No, mi Cristo no está en la cruz. Yo puedo recordar que pasó por la cruz. Pero mi Cristo no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Yo celebro la Semana Santa con mi pensar de que Cristo resucitó y es el fundamento, es el núcleo, la columna vertebral, el corazón de la fe cristiana. Porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13 que si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. Somos los pobres más pobres y miserables de la tierra. El fundamento de la fe cristiana descansa sobre la verdad de que Cristo resucitó. Eso le celebramos, básicamente. Entonces, con el cumplimiento de esta profecía, Jesucristo entra a Jerusalén montado sobre un asna. Dice versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos mantos y él se sentó encima. Manto. Nosotros no usamos manto. No es una cultura que usa manto. La joven aquí tiene una chaqueta que podríamos utilizar como una especie de manto porque ella tiene una ropa debajo de la chaqueta. Entonces, para tú reconocer el poderío y la autoridad de ese rey, en señal de obediencia y de sumisión, tú te quitabas ese manto, te quedaba como con una batola debajo y le tiraba el manto en el camino para que ese rey, que yo, tirando el manto en el suelo, le digo, tú eres mi rey, yo te identifico, yo te reconozco y en señal de que me voy a someter a ti, me quito mi manto y lo tiro al suelo para que tú cruces por encima del manto y vayas sobre el camino. Cuando Jesús entraba en el asno, mucho de la multitud cogió su manto en reconocimiento de que Él era el Rey, de que Él era el Mesías. Con los mismos propósitos, no sé. Pero ellos decían, tú eres Rey. Quizás, como le dije ahorita, te reconozco como el Rey para que tú me libres de esa gente que me está haciendo pagar muchos impuestos. Pero esa no era la intención del Rey que venía entrando. Dice, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sobre sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Las ramas de árboles se cortaban en el verano, en las fiestas de los tabernáculos. Estamos ahora en primavera y estaban cortando ramas en primavera. Cuando dimos Segunda de Reyes vimos que era una característica del pueblo cortar ramas para tendérselas a los conquistadores y a los reyes cuando entraban a la ciudad, y lo hicieron con David cuando mató los 10,000 y Saúl los 1,000. Los árboles, las ramas, cuando se cortaban y se tiraban y se victoriaban y se sacudían en el aire, era diciéndole al pueblo, yo me someto a ese rey. Ese rey es quien me va a sustentar a mí. Yo me someto a la autoridad de ese rey. Yo confío cuando cogía una rama de palma o de olivo que la movía en el aire, la tiraban sobre el aire, la movían dentro de la multitud, decían, yo me someto a él. Yo confío en él. Yo me voy a someter a la autoridad de ese rey. Porque ese rey sustenta todo lo que yo necesito. Todas mis peticiones, todas mis necesidades se cumplen en ese rey que va entrando a la ciudad. Y yo corto una rama en primavera y me identifico con él.
Y le digo, mi esperanza está en ti. Todo el pueblo tendió su manto y cortó ramas diciéndole, yo confío en ti. Yo descanso en ti. Tú eres mi sustento. Tú eres mi ayuda. En ti está o están depositadas mis esperanzas. Hay un amén muy bonito. Pero ese mismo es que dice ahorita, crucifíquelo, crucifíquelo. Suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, mátalo. Y sí, yo busco ese silencio. Porque hay que buscar, hay que buscarle, hay que meditar sobre esto. Porque yo puedo decir que todos estábamos dentro de la multitud diciendo, cortando ramas, yo me había quitado la ropa entera y me había quedado en pantaloncillo. Para que Él cruce. Y todos los que estamos aquí habíamos hecho lo mismo. Y si no hubiese habido mata de palma, la mata de aguacate de Kemi la habíamos dejado sin una rama. Aunque Él no mate después. Pero habíamos cortado la mata de palma, de aguacate de Kemi, la habíamos tirado y habíamos tirado, le habíamos deflecado la rama, diciéndole, tú eres mi rey, tú eres mi libertador, tú suples todo. Pero ahorita también nosotros mismos habíamos estado diciendo ahí, mátenlo, que ya no me identifico. O sea, ¿cómo el ser humano cambia tan rápido de parecer? Por eso Santiago dice que nosotros no podemos actuar bajo las emociones. Dice Santiago, porque las emociones son como el viento. Tú no sabes ni para dónde van, ni de dónde vienen. Entonces dicen los psicólogos que las decisiones más importantes no se pueden tomar sobre las emociones, porque son las peores emociones, las peores decisiones de tu vida, las tomas bajo emoción, o muy contento o muy triste. Ambos extremos son malos. Las decisiones se toman con la cabeza fría, tranquilo, considerando todos los estándares. Este pueblo está diciendo, tírenle las mantas, corten los árboles, porque Él es el rey. Y se van al Salmo 108, al Salmo 118 se van, versículos 25 y 16, 25 y 26. Y dice, y la multitud que era muy numerosa, el versículo 8, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Salmo 118, versículos 25 y 26, ¡Hosanna! Dios sálvanos. ¡Hosanna! Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Sálvanos, dice la palabra. Hosanna significa sálvanos. 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 ¿De qué? ¿Del pecado? No. Te lo garantizo que ellos no estaban pidiendo. Sálvanos del pecado. Más bien, sálvanos de los romanos. Para yo seguir con mi vida y que nadie se meta en ella. Yo seguiré haciendo y deshaciendo. Dice el Salmo 118, 25 y 26, pastor. 25 y 26. Dice el Salmo 118. Señor, te ruego, danos la salvación. Hosanna. Señor, te ruego, concédenos la victoria. ¿Qué victoria? ¿La del pecado? No. De los romanos. No quiero pagar más impuestos. Estoy pagando demasiado impuesto. Ya no me da. Tenía 1 hectárea de tierra. Ya no me queda un cuadrito porque el gobierno me lo ha quitado todo. Cobraba 10 pesos. Ahora tengo que darle 8 al IRS. No me quedan 2. Ellos decían, sálvame de eso. Sálvame de los romanos. No quiero seguir sobre ese yugo. Sálvanos, sálvanos. Hosanna. Bendito el que viene. ¿De quién? De la casa de David. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía, y Dios decía, que de la casa de David iba a salir el Mesías, iba a salir el Redentor. Y ellos decían, ahí viene. Ahí viene el libertador. Ahí viene el que me va a sacar del yugo, de la opresión de los romanos. Hosanna.
Hosanna. Ahora sí es verdad que los chelitos me van a rendir. Ahora sí es verdad que me va a dar para comprar otra chivita o para comprarme 2 botellitas más de vino, para irme para Mercy. Ahora sí me va a dar los cuartos. Porque llegó el libertador. La tola mía era blanca, la tiré para que el burro cruce por encima. Porque llegó el que me va a resolver todos los problemas. Muchos vienen a la iglesia pensando que Jesús va a cambiarte con todos los problemas. Eso no es verdad. A menos ese no es el evangelio que dice la Biblia. No, eso no es verdad. El evangelio, Cristo no murió, abro un paréntesis, Cristo no murió en la cruz para resolverte tus problemas. No, eso no es verdad. Cristo no murió, Jesucristo no fue a la cruz. Dios no envió a su Hijo a la cruz para que muriera a resolver tus problemas. Eso no es verdad. Si ese es tu expectativa para venir a la iglesia, estás perdiendo tu tiempo. Que yo me voy a convertir porque yo tengo un hijo que es malo, que tengo una enfermedad, que no tengo trabajo, que los papeles de migración. Si eso es la expectativa por lo cual tú vienes a la iglesia, te fuñiste. PGG. Cuchillo para tu garganta. No, venimos a la iglesia con pobreza de espíritu. Sermón del Monte. Mirándonos al espejo, diciendo y viendo tu condición de pecador, tu miserable vida, y reconociendo que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Si esa es tu expectativa para venir a la iglesia, te felicito, encontraste el lugar. De tú reconocer que eres un pecador y que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, y tú entregar tu vida a Cristo para que Él, a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, cambie tu corazón. Entonces Jesucristo no fue a la cruz ni entró a Jerusalén para librar a los judíos del yugo opresor de la esclavitud que sostenían los romanos. No. Ellos sí captaban eso. ¡Hosanna! Y esa expresión se convirtió luego en una expresión de adoración y alabanza. ¡Hosanna! ¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre de la casa de David. Porque ellos conocían la palabra. Ellos los que no la aplicaban, pero la conocían. Conocían la palabra. Por eso clamaron al Salmo 118. Porque ellos tenían esa esperanza de que el libertador iba a llegar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. ¿Qué querían los romanos, los judíos? ¿Qué anhelaban ellos? Y es una pregunta también que la quiero ser colectiva y que usted mismo se la haga. ¿De qué tú quieres que el Señor te libere? Recuerden, el pecado nos hizo enemigos de Dios. Cuando el pecado entró a nuestras vidas, morimos, y esa muerte no solamente fue física, sino también que fue una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es un abismo que hay entre Dios y el hombre. Fuimos desterrados de la presencia de Dios. Cristo vino a hacer un puente entre Dios y el hombre para que a través de su muerte y resurrección nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. ¿De qué tú quieres que Dios te salve? ¿Cuál es tu expectativa con Dios? O sea, en Semana Santa, ¿cuál es tu meditación? O sea, sí tenemos problemas, hermano. Sí tenemos situaciones. Sí tenemos cruz que cargar. Cada quien carga su cruz. Aquí siempre le he dicho, el que no cogía de un lado, cogía del otro. Aquí todo el mundo tiene su qué sé yo y no sé qué. Todos luchamos con situaciones. Pero esa debe ser nuestra expectativa de vida para con el Señor. No, mi hermano. Más bien el Señor le llama a eso añadidura. Dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia y todas las demás cosas vendrán por. Nuestra expectativa de vida como cristianos será siempre vivir como unos auténticos ciudadanos del reino de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Vivir como su Hijo Jesucristo vivió, para hacer la voluntad del Padre, para obedecer a Dios. Cuando dimos el libro de Primera de Samuel, vimos que la Escritura decía
que mejore la obediencia que los... No se trata de si comiste carne el miércoles o no. No se trata de eso. No se trata de que si hiciste la bichola con dulce o no, o si fuiste a la iglesia y te hiciste la ceniza, el miércoles ceniza, o si viernes dolores, que fue la semana pasada. Sí, yo fui monaguillo y me crié en un hogar cristiano, por eso conozco todo esto. Pero no se trata de llevar la tradición. Ya dice la Biblia, mejor es la obediencia que el sacrificio. Antes de tú hacer un sacrificio, obedece a Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Enseña los mandamientos de Dios. Pon en práctica los mandamientos de Dios. Eso agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Obedécele. ¿Por qué? Porque no hay un sacrificio que tú puedas hacer que supere el sacrificio de Cristo. No lo hay. Por lo tanto, no te enfoques en los sacrificios y enfócate en hacer la voluntad de Dios. Y la entrada de Cristo, como dije al inicio, fue triunfal porque Jesucristo fue a hacer la voluntad de Dios. Porque Jesucristo fue a obedecer a Dios, sabiendo Él lo que le esperaba. Eso es lo grande. Eso es lo grande, que Él sabía lo que esperaba. Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Y como Dios sabía y como hombre lo sentía. Por eso Jesucristo nos representa a nosotros en todo. Por eso cuando tú te das una depresión metida, tú puedes hablar con Dios porque Dios pasó por ahí y te puede entender. Yo puedo decirle a FIFA, yo estoy contigo, pero yo no estoy pasando por eso. Yo puedo decirle a cualquiera de ustedes, yo estoy contigo, sí, gracias hermano, por tu acto de empatía, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Pero cuando tú te fajas a orar con Dios, Él sí sabe lo que tú estás pasando. Y Él sí te entiende. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él tuvo que encarnarse, bajarse a lo más profundo de la bajeza para encarnarse en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para sentir lo que tú sientes. Para poder tener autoridad delante del Padre y representarte. Jesucristo nos conoce a nosotros y sabe por lo que pasamos aquí, porque Él estuvo aquí y pasó por ello. Entonces, mayor es la obediencia que los sacrificios. ¿Quiere agradar a Dios? Obedece a Dios. ¿Qué querían los romanos? Estos impuestos me tienen cansado. Yo necesito a alguien que me libere de estos impuestos. Yo necesito a alguien que me dé con esta enfermedad, con este muchacho, con este matrimonio, con los cuartos que no me dan, con ese vecino que yo no lo soporto. Ya yo no aguanto este cuerpo, cada vez más gorda, más gorda, más gorda, o más gordo, más flaco, más flaco. Esta diabetes me tiene cansado. Ya yo no encuentro en el closet qué ponerme y el closet full. O sea, tú quieres que te libren es de eso. Es de eso que tú quieres que te libren. No, mi hermana. Tú necesitas que te liberen de la muerte eterna. Tú necesitas que el Señor restaure tu vida. Tú necesitas hacer la paz con Dios. Tú necesitas tener comunión con Dios. Tú necesitas interactuar con Dios. Y sí, para eso Jesús fue a la cruz. Sí, para eso Jesús no le importó por el camino que iba a atravesar. La Iglesia Católica habla sobre una vía, llama la vía dolorosa. Ya está una canción, por la vía dolorosa. Sí, Él sabía. Y por esa vía dolorosa, Él cruzó pensando en ti, pensando en mí. Por eso la entrada de Cristo fue triunfal a Jerusalén. Porque Él no le importó cuánto la gente dijera, cuánto la gente pensara, cuánto Él debía sufrir y sentir. Él cruzó por esa vía dolorosa pensando en ti y pensando en mí. Él no se centró en decir, wow, voy a ser presidente, soy rey, cuánto me quieren. No, Él sabía lo que estaba pasando ahí. Él sabía. Hay un pasaje más para adelante que Él entra al templo y agarra a los cazacambistas, todos
los sacerdotes, le voltea la mesa, da latigazos, los chivos, los suelta, la paloma. Porque si mi casa la han convertido no en una casa de oración, sino en una cueva de ladrones. Pero todos esos ladrones estaban también ahí. ¡Hosanna! ¡Hosanna, bendito el que viene! ¡Se acabó el abuso! No. Poquito rato yo estaba en el templo dando latigazos. El Señor sabía. El Señor no quiere que tú te concentres en las cosas externas, en los problemas externos. Dios quiere que tú te enfoques en el problema del corazón. Y que tú llegues a la conclusión que ese corazón solamente lo puede cambiar Dios. Que hay una naturaleza que tú tienes que nacer de nuevo. Tiene que experimentarse en tu vida un nuevo nacimiento. Y eso solamente se puede experimentar cuando Cristo entra a tu vida y se convierte en el amo y Señor de tu vida. Yo siempre le he dicho a ustedes, ¿una paloma puede comer carne muerta? No, porque su naturaleza es comer semillitas, comer maíz, comer cositas. ¿Un buitre puede comer maíz? No, porque es un animal carroñero, come animales muertos. Entonces, ¿cómo tú haces que una paloma coma carne muerta y un buitre coma maíz? Cambiando su naturaleza. ¿Cómo tú te acercas a Dios? Tú no puedes acercarte a Dios si Dios no transforma tu corazón. Ese corazón de piedra, Dios tiene que convertirlo en un corazón que sienta. Y eso nada más se experimenta aceptando a Cristo en tu corazón. No hay otra forma. No la hay. No la busques, no pierdas tiempo. No hay otra forma. La única forma de nacer de nuevo es fijando los ojos en Jesús, poniendo la mirada en la cruz, aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Él hizo el único sacrificio que es aceptable y agradable ante Dios. Que Dios cuando lo ve como un check-in aprobado. Cuando tú te aferras a ese sacrificio de Cristo, tú te puedes presentar delante de Dios y Dios te dice, adelante, esta es tu casa, hijo mío. Por eso es triunfante la entrada de Cristo a Jerusalén. Porque fue a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sigue diciendo el texto? Y nos detenemos en esta pregunta. ¿Qué sigue diciendo el texto? Cuando entró, el versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Es como si hubo un terremoto. Como que se sacudió. Como que algo estaba pasando en la ciudad. Actualmente en Santo Domingo pasó una tragedia, 226 personas murieron en una discoteca, se desprendió el techo, el concreto, lo aplastó, 226 personas muertas. En la ciudad se siente un ambiente de luto y de tristeza. La ciudad de el país, la República Dominicana, está conmovido por esa tragedia. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, conmovió a la ciudad. Todo el mundo sabía que algo estaba pasando en la ciudad. Todo el mundo se enteró que ahí entraba el rey. Todo el mundo entendía, todo el mundo sentía, todo el mundo como que cuando hay un terremoto que sacude, que tiembla, todo el mundo se enteró de la entrada de Jesús en la ciudad. Eso fue un hecho que no pasó por desapercibido. Todo el mundo lo sintió. Y sacudió los cimientos del pueblo. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este? Y aquí concluimos y aquí terminamos con esa preguntita. ¿Quién es este? ¿Quién es este que ha entrado a la ciudad? Y que yo he dicho que en él pongo mi fuerza y mis esperanzas, y que él es mi sustentador, que él es mi refugio, que él es mi escudo, mi fortaleza. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Porque lo recibieron como rey. Y él no se opuso para que lo recibieran como rey. Al principio de su ministerio dijo, no me ora. Lo detenía. Pero ahora dice, acepto que yo soy el rey. Recíbanme. Pero las expectativas tuyas son muy distintas a las mías. Yo soy el rey del reino de Dios que está caracterizado por el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu.
Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que buscan justicia. Yo soy el rey de ese reino. Yo no soy el rey que te va a liberar de esos problemas. De los problemas diarios tuyos, cotidianos. De que se me ponchó la goma del carro. No, yo no soy rey de eso. Yo vine a este mundo a salvarte. A dar mi vida por ti. Yo vine a restablecer la amistad entre tú y Dios. Yo soy el puente que te conduce a Dios. ¿Quién es este?, decían ellos. El profeta, ese es un profeta que se crió por allá, por Galilea, Jesús, el Galileo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo busco ese silencio. Yo no quiero que tú le hables a tu corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Para qué tú lo llamas? ¿Para qué tú lo clamas? ¿Para qué tú lo adoras o lo alabas? ¿Para que apoye tu vagamundería, tus sinvergüenzades, tus pecados ocultos, tu vida de desorden? No, mi amor. ¿Tú crees que Jesús iba a descender de su gloria, de su trono, allá a esa cruz para morir y que por tu rastrería? No, mi amor. Eso es Semana Santa. Meditar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Identificar a Jesús en mi vida. ¿Qué hizo Jesús por mí? Yo me engranó. Mira. Porque como le dije aquí, es que no cogía de un lado, cogía del otro. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Dónde yo estaba antes de Jesús? ¿Y dónde estoy ahora después que Jesús está en mi vida? Es un antes y un después. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Todas las escrituras, todos los textos dicen hace, AD, hace. Jesucristo cambió todo. Entonces, tengo un tiempo de meditar quién es Jesús en tu vida. Ellos decían, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Que viene en un burro. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? Ese es el que iba a morir a la cruz de Calvario por ti. A pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Que tuvo que descender Dios, que tuvo un misterio. Que tuvo que descender Dios, y siendo Dios, morir en la cruz, y siendo Dios, abandonarse a él mismo para darte vida a ti. No me pregunte que le explique eso, porque no puedo. Por lo cierto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él estaba haciendo la paz, no en la cruz, con él mismo. Porque de la única manera que se pagaba la deuda era así. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es el único que te garantiza salvación y vida eterna. Te estoy dando respuesta. Tú tendrás la tuya. ¿Quién es este? El único que te garantiza salvación y vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es este? El único que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién es este? El único que añade bendiciones a tu vida que no añaden tristezas. El único que enjagua tus lágrimas. El único que convierte tus penas en alegría. El único que abre puertas que nadie puede cerrar, pero también el único que la cierra y nadie la puede abrir. ¿Quién es este? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y yo quiero que meditemos sobre quién es Jesús y lo que hizo Jesús en tu vida. No te fijes en los ramos. No te fijes en los ramos. Todavía en mi casa hay ramos en cruz, envuelta, debajo del colchón. Yo me crié en eso, ¿eh? Muy bien, algo simbólico, pásele bien. Hay gente que hasta esos ramos los tienen dentro de un vasito de agua. Que han hecho sombreros, cruz. Respetando todo, yo respeto todo, ¿eh? Como le digo, no discutan con eso, no, yo respeto todo. Pero tu salvación no va a depender de ese ramito. ¿Ustedes saben por qué? Porque los mismos que tienen ese ramito guardado son los mismos que están haciendo vagabundería en la calle. Y el que no tiene un ramito, tiene otra cosa, para que nos señalemos nosotros mismos. Lo que yo quiero es que entendamos que
Antes de tú sacar la paja de tu hermano que está en el ojo, sácate tu viga primero. Yo quizás estoy diciendo esto, pero yo tengo, no una viga, no, yo tengo un monte entero sembrado en el ojo. No es un asunto de juzgar a nadie, es un asunto de crear conciencia que el único que no te juzga y que garantiza salvación es Cristo. Amén. Y que nosotros, nuestra mirada en Semana Santa tiene que ir a la cruz. Pero no solamente ver a Cristo crucificado, sino verlo resucitado. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios es un Dios de vivo. Y vive y reina e intercede por nosotros. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Celebramos la Pascua. Celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Meditando en nuestros corazones lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo, mirarnos cada día más en el espejo, ver nuestra indignidad, comenzar a crear esa pobreza de espíritu en nuestras vidas, reconocer nuestra inmundicia y al mismo tiempo identificar que ese vacío que hay en nosotros solamente lo llena Cristo en nuestras vidas. Cuando entendamos esto, vamos a ser felices. Ser feliz es agradar a Dios. Ser feliz es depender de Dios. Decía en el último mensaje, la felicidad no depende del dinero, ni de cuánto tú tengas, ni de cuánto tú has acumulado. La felicidad depende de cuánto tú conoces a Dios y de cuánto tú dependes de Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana. Celebremos la Semana Santa. El que le dé su habichuela con dulce, bébasela. Si le sobra, lléveme un chingo. ¿Ok? Celebremos nuestra Semana Santa, pero con Cristo en nuestros corazones y sabiendo que el fundamento de nuestra fe es que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del poder de Dios. Bendiciones, hermanos, y buenas tardes.